Bienvenidos a todos. Comenzamos este viernes en Esta Boca es Mía, en vivo desde la tele, y tenemos varios temas para compartir con ustedes, para debatir con la tribuna, para debatir con nuestro panel. Uno de ellos, nuestra segunda parte, será lo que es la investigadora con respecto a los servicios de salud del Estado, las presuntas irregularidades. Para algunos no son presuntas. En ACE, justamente, se han conocido nuevos hechos de apariencia irregular y entonces vamos a estar tratando ese tema. Pero antes vamos a comenzar con otro tema no menos importante, y es el tema de la seguridad. Se conoció hace muy poquito, un par de días, el informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el cual se dan algunas cifras, algunos datos interesantes que permiten por lo menos poner números a algo que para muchos también no deja de ser un tema de sensación térmica, como tanto se ha hablado, vinculado al tema de la seguridad. En 2017, el año pasado, el año que acaba de terminar, hubo 5,6% más homicidios, la mitad de ellos no han sido aclarados y hay una baja en la cantidad de rapiñas, solo por manejar un par de titulares nada más. También se conocieron algunos de los barrios donde más incidentes hay. ¿Qué pasa con los departamentos también? Montevideo es quien tuvo más homicidios, por ejemplo. El tema, la incidencia del ajuste de cuentas, que también es una presencia muy fuerte que tiene cuando las autoridades hacen un análisis de este asunto. Pero también hay distintas versiones, porque en definitiva los ajustes de cuentas para muchos no deja de ser también un hecho criminal más en la ciudad, y entonces la diferenciación puede resultar quizás un poco ociosa. Pero eso dependerá quién haga el análisis. Vamos a tener a un especialista en estos temas para analizar estos datos, pero me gustaría simplemente, y apelando a lo que es la profesionalidad periodística de los 4 integrantes del panel del programa, ¿cómo titularían la nota, si tuvieran que escribir la nota periodística sobre los resultados de estos números del Observatorio de Criminalidad? Vamos a comenzar por la experiencia periodística en años del doctor Graciano Pascal. ¿Qué tal? Buen día. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Tú nos sometes a un ejercicio que es el habitual en la redacción, no tener que titular sin pensarlo mucho. Pero yo diría que el titular sería: pese a los esfuerzos realizados, no bajan los índices de criminalidad. Yo creo que ese sería un resumen profesional y adecuado sobre lo que está pasando en el país en esa materia, porque creo que no se puede ignorar que las autoridades han puesto un empeño particular en mejorar la eficiencia de los servicios policiales. Yo creo que el empeño lo han puesto, han tratado de reorganizar los servicios, han dotado de mayor armamento, pero yo diría que ese es el resumen. Pese al esfuerzo, no mejoran los índices. Muchas gracias, Graciano. Verónica. Bueno, yo creo que la idea central sería el fracaso del sistema. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de estos resultados un poco alentadores en cuanto al hurto y la rapiña, el núcleo duro ahora está en lo que nos está dejando el narcotráfico. 45% de los homicidios han sido enfrentamientos entre bandas vinculados a gente del delito, digamos. El dato que a mí me llama particularmente la atención es que un 37% tenía antecedentes penales. Entonces la pregunta no puede ser qué habrán hecho, o algo habrán hecho, la afirmación, sino por qué no pudimos hacer nada por esa gente que pasó por el sistema y que terminó, bueno, muriendo a manos de la delincuencia. El titular de Alejandro Camino. Mejora levemente la situación, puede y debe rendir más. De Leo Borges. Y capaz que una golondrina no hace verano, porque me parece que hay de alguna manera una serie de avances en lo que tiene que ver con los crímenes hacia la propiedad, no en los homicidios, y eso de alguna forma tendría que encender una luz de cuidado, porque el crimen está cambiando, la forma del crimen está cambiando desde hace 20 años a esta parte, y la policía tiene que cambiar justamente para poder paliar esa crisis. Bien. Creo que en parte lo está haciendo y en parte debe mejorar, como dice Alejandro. Bien, el sociólogo Rafael Paternain estuvo encabezando justamente este observatorio de criminalidad y análisis de estos temas hace algunos años. Recordamos que también la forma y la metodología
y la forma de informar, sobre todo de algunos de esos resultados, provocó que se alejara de allí. Es senador suplente de Casa Grande, de la senadora Constanza Moreira. Está en el móvil de Esta Boca es Mía. Un gusto hablar siempre contigo, Rafael. ¿Cómo te va? Un gusto, Jaime. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial al panel. Bueno, yo no te voy a pedir el titular como sí le pedía a los compañeros del panel, pero ya viste más o menos las diferentes miradas, que de alguna manera no deja de ser también un fiel reflejo de lo que sucede en la sociedad. Y sobre las estadísticas, ¿no? A veces a las estadísticas que dicen son números fríos y hay que ponerle un poco de sentimiento. Tú, como especialista en estos temas, ¿cuál es la lectura que haces de los resultados del Observatorio 2017? Bueno, las estadísticas nos marcan, más que números fríos, nos marcan algunas tendencias que nos ayudan a situarnos, a ver dónde estamos parados. Hay veces está bueno ponerle un poco de sentimiento, interpretación, siempre y cuando no se nos vaya la mano. Y en estos temas habitualmente se nos va la mano. Y hay veces cuando se nos va la mano eso también tiene repercusión en cómo nosotros construimos o decodificamos un tema que es por definición sensible, controvertible y cambiante y muy dinámico. Tenemos un informe que corresponde al año 2017. Por suerte, apenas terminó el año, ya podemos tener un informe anual. Es un informe en realidad que habla de homicidios, hurtos y rapiñas, es decir, habla de una parte del problema del delito. Como se sabe, hay otros delitos, hay otras situaciones de violencia y de criminalidad que son muy importantes y muy relevantes y que perdemos de vista muchas veces en las evaluaciones. Estoy pensando fundamentalmente en los niveles de violencia interpersonal, de los niveles de violencia asociados sobre todo a la cuestión de la violencia de género, a los feminicidios, que si bien en otros momentos se ha informado, sobre todo en el marco de las fechas vinculadas al 25 de noviembre, uno echa de menos en este informe la ausencia de información sobre un fenómeno que también tiene impacto, que construye inseguridad y que es hoy en día prioridad en términos de agenda pública. De modo que estos datos nos dan una visión, una tendencia parcial. Y hay allí, como se reflejaba en buena medida en la intención de los titulares que yo escuché de parte de los panelistas, hay una noticia que no es buena, que efectivamente los homicidios han crecido en el 2017 con relación al 2016. En realidad no es buena, no porque no puedan crecer de un año a otro en ese porcentaje que no es significativo, sino porque del 2012 hasta la fecha estamos en un pico de crecimiento. El país tenía tasas de homicidios que estaban en promedio en el entorno del 6 homicidios cada 100.000 habitantes y ahora estamos en 8 cada 100.000, hay veces en algún año hemos tenido algún poquito menos. Estamos en una tendencia un poco creciente en estos últimos años que no hemos podido revertir en el principal indicador de violencia, ¿no? En el indicador más grave, en el que define la característica, la intensidad de la violencia en el país. Las tasas nuestras en el Uruguay siguen siendo las mejores de América Latina, pero preocupa justamente las distintas situaciones de violencia extrema. Esto tiene que ver con muchos factores. Aquí se ha mencionado la territorialización del fenómeno, el enquistamiento, por llamarle de algún modo, las lógicas de disputas en términos de redes de ilegalidad o de bandas criminales o de ciertas pautas subculturales. Hay allí un fenómeno que no es nuevo, pero que uno pensaría que tiene un momento de intensificación y que requiere, porque además tiene una geografía social, ocurre en los territorios más vulnerables de las periferias urbanas, afecta cada vez más, esto es un dato interesante que revela el informe, a los jóvenes y a los jóvenes varones. Empieza a haber una vinculación muy cierta entre el ámbito territorial y el ámbito penitenciario carcelario que retroalimenta estos fenómenos de violencia, porque además muy en este año hemos tenido... Creo que ibas a decir, es un dato interesante y que a muchos nos llamó la atención, es la cantidad de muertos en las cárceles, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hemos tenido cerca de 18 homicidios en las cárceles, es el 7% del total de los homicidios. Lo que nos está mostrando, bueno, yo quería decir que son cada vez más jóvenes también los que mueren asesinados, o sea, hay un capital social de juventud y de juventud precaria, lo que nos obliga a pensar el problema no solo, o sea, el gran problema del sistema, como se decía allí, o la falla del sistema, no tiene que ver solamente con el funcionamiento del sistema, seguramente tenga que ver con la lógica del sistema. Estamos apostando todas las fichas al control policial, a la variable policial, a la punición y al encierro. Y eso es parte del problema, no es parte de la solución. Podrá ser en algún caso y en alguna medida o parcialmente para determinadas situaciones un camino como inexorable, pero es parte también del problema y eso obviamente nos obliga a repensar toda la política pública, esto lo digo en términos conceptuales, pero también en términos de compromiso político, porque tenemos que tener una agenda claramente preventiva, marcadamente preventiva, que el país no ha podido ensayar. Justamente lo que te iba a preguntar era eso, porque cuando se hablaba de sistema, da la sensación como que se corre de atrás, ¿no? Como que el delito, la violencia va ganando y las autoridades... Yo supongo que no debe ser tampoco, las soluciones no son mágicas, pero uno siente como que, fíjate que el PADO llegó, es relativamente nuevo, entonces como que en esta carrera entre el delito y el sistema, para combatirlo, el delito lleva unos cuantos cuerpos de ventaja. Bueno, sí, claro, y además tenemos que pensar hasta qué punto la herramienta policial, más allá de que la policía es necesaria, más allá de que la policía tiene que ser transformada, tiene que haber una renovación como la que ha habido en el último tiempo, de renovación institucional que el país necesitaba de hace, no sé, medio siglo, más de medio siglo, a nivel de cuerpos policiales y a nivel del sistema de justicia penal. Todos esos esfuerzos tienen que estar, pero hay evidencia que demuestra que el control de la criminalidad o de las tendencias del delito no se resuelven con la variable policial y tampoco se resuelven con la variable penitenciaria, ¿no? Están asociadas a otra cantidad de factores, a un conjunto de medidas integrales. En fin, esto daría para mucho, pero creo que el tema de los homicidios, ya que nos preocupa, bueno, nos podría servir como ejercicio a ver cómo el país puede llegar a tener tasas de homicidio que más o menos también se correspondan con su nivel de desarrollo social que se ha logrado en los últimos años. El Uruguay está muy bien en el contexto latinoamericano en la comparación, pero en materia de tasas de homicidio no deberíamos tener 8, deberíamos tener por lo menos la mitad, 4 cada 100.000 habitantes. Eso es un enorme desafío que obliga a repensar el problema desde su base. Ahora, el informe tiene, así como mencionábamos, este elemento negativo, inquietante. A nosotros esto nos preocupa ya desde el año 2012 y el país no ha podido avanzar en este terreno. Hay otras zonas de información que son auspiciosas, por lo menos. En todo lo que tiene que ver con el delito contra la propiedad, las tasas de hurto, que es el delito más denunciado, que es el delito más voluminoso, para que la gente tenga idea, estamos hablando de cerca de 110.000 denuncias de hurto en el año. Hay muchos de ellos que no se denuncian, por supuesto. Esas tasas el país las tiene más o menos estables desde el 2005 a la fecha. Claro. Algunos años ha crecido más, otros años ha decrecido. En realidad hemos logrado una meseta, pero tampoco hemos logrado niveles importantes de reducción de ese delito que nos golpea a todos, que todos hemos sido víctimas en algún momento, que es molesto, que es dañino, que genera inseguridad, que es muy democrático, entre comillas, porque afecta a todas las geografías, a todos los lugares, a todos los territorios. Y bueno, el país tiene un espacio de avance muy importante también en la reducción de los niveles del delito contra la propiedad. Perfecto. Pero hay una noticia auspiciosa que hay que tomarla con pinzas, con prudencia y con cierto nivel también de interés analítico, que es la reducción de las rapiñas. La rapiña es el delito contra la propiedad que se ejerce violencia contra las personas y contra las cosas, es ese delito que puede suponer, ¿no?, un tironeo y una caída en la vía pública porque nos intentan robar un celular, una cartera, o que puede suponer un nivel de violencia mucho mayor y mucho más extremo, por ejemplo, un asalto violento a mano armada. Ese delito
Estamos hablando que en el Uruguay hay unas 20.000 denuncias de rapiñas al año, muy concentrado en Montevideo, muy concentrado en la zona metropolitana, que venía creciendo en los últimos 20, 25 años, un 8%, un 10%, que construía en buena medida ese relato de la inseguridad, de la molestia social, del deterioro también de la confianza social, ha empezado a tener en estos últimos 2 años una reducción que está más o menos cercana del 7%. Bien. Es una reducción relativamente modesta, pero es importante y que nos tiene que servir también para explicar, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Es solo la variable policial? ¿Coadyuvan otros factores? Por ejemplo, yo me preguntaba también, bueno, disminuyen las rapiñas, pero las que disminuyen son las rapiñas menos impactantes o más comunes o son las más violentas, ¿no? Claro. En el último tiempo hemos tenido muchas noticias, sobre todo en el último tiempo de rapiñas con violencia más que hacia las personas, hacia las cosas, ¿no? Todos estos episodios que hemos tenido de robos en cajeros automáticos, ¿no? Que podría entrar, que debería entrar en el delito de rapiña cuando se consuma, a pesar de que pueda hacer un daño. En fin, ahí hay una cuestión jurídica que habría que dilucidar. Es importante también, más allá de ese número, yo creo que es una tarea que habría que pedirle al Ministerio del Interior que también discrimine, ¿no? Porque una política de seguridad exitosa o que empieza a dar signos de algún rumbo más o menos positivo debe impactar sobre todo en el delito violento o en el delito más violento. Está claro. Yo prefiero que las rapiñas no bajen, pero bajen, o sea, que tenga un cero de crecimiento, o sea, que no vaya ni para arriba ni para abajo, pero que sin embargo yo pueda decir que aquellas más violentas o aquellas que pueden tener mayor carga de lesividad para las personas o más probabilidad incluso que deriven en un homicidio o en una situación de violencia extrema no deseada, tengan una reducción. Me parece que tenemos que mirar también con un poquito más de precisión. El país necesita reducir sus delitos violentos por encima de sus indicadores globales de violencia y criminalidad. Está claro. Rafael, muchísimas gracias por atendernos. Creo que tenemos muchos insumos para pensar este tema que nos afecta a todos y en todo el país. Te agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo. Un gusto, Jaime. Muchas gracias por la invitación y un abrazo para ustedes. Que pasen muy bien. El sociólogo y senador suplente del Frente Amplio, Casa Grande, Rafael Paternain. Bueno, vamos a una primera reflexión del panel. Verónica. Bueno, yo coincido plenamente un poco con esta lectura que hace Paternain. Lamento que ya no esté en el equipo del Ministerio del Interior porque me parece que es un poco esa visión que falta. Un aspecto que me parece que derriba algunos mitos también y que reafirma un poco lo que decíamos de que hay una realidad que está en el territorio, que se ha instalado, que cada vez es más complicada, es que ya los menores, los asesinatos cometidos por menores son menos. Aquel mito que existía, bueno, el menor bajo los efectos de la droga es el que tiene el problema. O es utilizado por mayores. Exacto. Hoy, por ejemplo, de estos 283 asesinatos, solo 16 fueron cometidos por menores, una cifra bastante más baja que el año anterior. Otro asunto que también creo que es importante, la posibilidad de morir en una rapiña o la violencia intrafamiliar. En este estudio se demuestra que tienen exactamente el mismo porcentaje. Uno tiene la misma posibilidad de morir en una rapiña o en un copamiento que te asesine una persona que vive contigo, que está en tu ámbito familiar o en tu entorno de vecinos. Otro dato que creo que no hay que desatender. Bien, ya seguimos con la opinión del panel y de la tribuna. Hacemos la primera pausa aquí y seguimos debatiendo el tema de la seguridad en esta Boca es Mía.